Hola a todos. Bueno, como su nombre indica y el título tan largo que he puesto hoy deja claro que hablaremos de Federico Jiménez Los Santos, está claro. Y concretamente hablaremos de esas especies de locuciones matinales que hace él, una a las 7 y otra a las 8 de la mañana, donde habla unos 40-50 minutos él solo y hace una especie de monólogo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la cual, pues, no sé, coge un tema de actualidad y lo analiza o lo destripa o lo critica, más bien, porque él, su especialidad es la crítica más que el análisis, ¿no? Y realmente tiene ese sesgo, además, un poco antiguo ya, de todo lo que no le gusta llamarlo comunista, y esto, pues, es un poco así peculiar, pero bueno, en fin. A mí lo que me encanta de este hombre y escucharlo y tal es que realmente tiene una acidez pocas veces vista y igualada, ¿no? Y realmente luego unido a digamos a que habla bien y que tiene una cultura bastante vasta y con V, y realmente pues todo ello que confiere, además que es de pueblo y de origen humilde, digamos, en ese aspecto. Todo eso le confiere, pues a mis ojos al menos, un cierto atractivo, ¿no? Y realmente me lo paso bien escuchándolo. Y la otra mañana hizo una especie de crítica a ultranza a la nueva ley que se acababa de aprobar en el Congreso, que se iba a aprobar, sobre la enésima reforma de cada vez que hay un gobierno aquí en España. Sabéis que la moda es reformar la educación, ¿no? Hay la pelea esta entre el PP y el PSOE. A cada vez que entra el PP la hace un poquito más, digamos, a estilo antiguo, por decirlo de alguna forma, un poco más rancia, y cuando entra el PSOE la hace así moderna. Y encima este año, particularmente como está Podemos en el gobierno, pues bueno, ya es un despropósito aquello, ¿no? O sea, es decir, han hecho todo ya una reforma a fondo en la cual pues han hecho una escuela posmoderna totalmente, ¿no? Y bueno, y la última pedrada el último toque en la escultura el último golpe de cincel la han dado pues hace poco, ¿no? Y el Federico pues está, claro, revolucionado, porque él es de la antigua escuela y encima, nunca mejor dicho, se ha educado realmente con la escuela franquista, que era una escuela que tenía muchos defectos en cuanto a ideología y que la llevaban más bien los curillas, etcétera, y era una escuela, digamos, pues bastante antigua y rígida en muchos aspectos, pero al menos sí que es verdad que tenía ese tema de la meritocracia y tal, ¿no? Lo que pasa es que él lo que no entiende y lo que no quiere mirar, o porque le va bien no mirarlo, porque yo creo que este hombre no es tonto y en su fuero interior lo sabrá, y si no, pues yo se lo voy a decir hoy, por si me escucha alguna vez. El tema no va por ahí, es decir, no, la escuela se reforma y no para de cambiar por dos, y se hace cada vez más floja y cada vez menos competitiva y más y donde se les pide menos esfuerzos al alumnado y donde se da prioridad a cosas que realmente no tienen realmente demasiada aparentemente importancia, y ya no se le da tanta importancia al esfuerzo, etcétera. Es decir, toda esta escuela que él conoció, que premiaba la excelencia, que premiaba la memoria, que tener buena memoria, como él mismo dice muchas veces, que premiaba la disciplina, que premiaba toda una serie de cosas que antes eran imprescindibles para poder, digamos, obtener un título y luego pues obtener un buen puesto de trabajo a posteriori. Todo esto ya no es necesario. Es decir, él cree que es porque se rebaja cada vez más, porque cada vez se hace como más comunista y porque quieren, digamos, formar a gente que sean pues totalmente como medio zombies, digamos, ¿no? Gente que realmente pues esté enganchada, pues eso, él se imagina pues un mundo distópico totalmente, donde los comunistas reinan para siempre, con una masa totalmente aborregada y atontada, ¿no? Y se equivoca en muchos detalles. Es decir, que es verdad que la masa ha de estar, digamos, un poco aborregada y dormida, etcétera, para poder manejarla a tu antojo, el que gobierne, es cierto, pero no se aborrega desde la escuela y solo con la escuela, se aborrega de muchas maneras, ¿no? Y que la masa, digamos, desea ser aborregada. Es decir, él lo que no entiende es que no hay ninguna masa en el mundo. Cuando coges la gente así en masa, no hay ninguna masa que quiera
la excelencia, ni el esfuerzo, ni nada de esto. O sea, quieren vivir cuando más cómodo mejor, cuando trabajar menos mejor y digamos, y de una forma pues lo más sencillo todo, no pensar demasiado, ejecutar su trabajo, volver a casa y sentarse delante del sofá. Pues sí, la mayoría de la gente le gusta esto, es decir, y es lo que realmente aspira pues todo buen ciudadano, ¿no? De bien, ¿no? Educar a sus hijos, tal, tener una vida tranquila y reglada y sin demasiados problemas, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte también tiene que tener en cuenta que no se necesita ya esa educación tan disciplinada, ni tan excelente, ni nada, porque él viene de una época todavía, y en España en particular, como llevaba como 40 años de atraso con respecto al resto de Europa en ese aspecto, y en muchos otros, se encontró con una escuela como hace, pues no sé, 40, 50 años en Inglaterra, la escuela victoriana, por decir algo, 40 y 50 años antes que la suya, me refiero, que realmente pues necesitaba sacar hijos de campesinos, formarlos para poder llevarlos a las ciudades, llenar las ciudades y las fábricas, ¿vale? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Entonces se necesitaba una cierta educación, porque claro, aparte de los que iban a estar en la cadena, luego se necesitaba pues mandos intermedios, tal, hasta el jefe de la fábrica, ¿no? Y todo eso debía salir del pueblo, porque ningún noble iba a meterse a una fábrica, como mucho un noble o un ex noble o un burgués iba a ser el jefe de la fábrica, o iba a ser el beneficiario del dinero que esa fábrica generase. En ningún caso iban a rebajarse a trabajar en las fábricas, ¿no? Ni como jefe, ni como jefecillo, ni como nada, es decir, y menos en la cadena, evidentemente, ¿no? O sea que esto era un trabajo que estaba reservado para el pueblo raso, ¿vale? El antiguo zapatero, el hijo del zapatero, el hijo del carpintero, el hijo del que cultivaba la tierra, etcétera, ¿no? El campesino, en definitiva, también, ¿no? Entonces, esto es, pues se necesitaba una escuela pues muy disciplinada, porque esta gente debía aprender a estar disciplinados, porque normalmente cuando tenías una vida como la de antiguo régimen, digamos, una vida antes de la revolución industrial, la gente pues vivía con otro ritmo y otro, no digo que no fueran disciplinados, tenían vidas duras y debían de seguir unas ciertas normas y unas ciertas, digamos, rutinas, pero no eran las rutinas ni la disciplina que se necesita para trabajar en una fábrica, evidentemente, ¿no? Ni para formar un ejército, ni para formar las filas dentro de un ejército popular, etcétera. Por lo tanto, porque se había inventado también la leva de masas y todo ese tipo de historias. Entonces, digamos que realmente lo que tiene que tener en cuenta es que simplemente lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma. Ahora, hoy en día ya no se educa a la gente para todo esto. Todo eso está superado. Vivimos en otra era totalmente distinta, en la cual a la masa se le educa pues para poder trabajar en el futuro repartiendo paquetes en Amazon, o repartiendo pizzas, o estando al frente de un Kentucky Fried Chicken, ¿no? O sea, quiero decir, eso por lo que respecta a la masa y el hijo del proletario normal, digamos, ¿no? La mayoría, el 70-80%. Y luego, pues unos pocos cuadros intermedios que sepan manejar un ordenador un poco mejor de la media, que tengan un mínimo de educación y de sentido de la geografía, etcétera, mundial, para ocupar puestos un poquito más, pues no sé, el que va a buscar productos por el mundo entero para Nestlé, o el que va a negociar cosechas de no sé dónde, ¿vale? O sea, se necesitan, digamos, comerciales, digamos, de alguna forma un poquito más con unos títulos así que hoy en día le llaman marketing y todo ese tipo de polladas. Gente que sepa manejar un poquito bien la publicidad para meterse luego en audiovisual, mucha gente para audiovisual, mucha gente para periodista, mucha gente para digamos, periodista, pero al estilo de hoy en día, no al estilo que él conoció, claro, evidentemente. O sea, no hace falta saber escribir perfectamente, ni tener conocimientos vastos y increíbles de la biografía, ni conocerse la Ilíada, ni haberse leído ningún clásico para ser periodista hoy en día. Y entonces, pues eso, es decir, estamos hablando de otro mundo, de un mundo donde predomina la imagen, donde todo lo que tienes que saber es navegar por internet, básicamente, tener habilidades de ese tipo, y luego, pues bueno, se necesita también un buen puñado de artistas, de deportistas, y eso es lo que requiere la sociedad hoy en día, y para todo ello, pues como comprenderán, ni la Ilíada sirve, ni
ni sirve tener nociones de geografía, ni nada de ello. O sea, quiero decir, con ser un poco espabilado, saber leer, escribir mínimamente y saber sobre todo navegar por internet y tener esas habilidades así sociales que se requieren hoy en día, porque otra de las cosas, como somos un país vasallo y pertenecemos a la Europa vasallada por Estados Unidos, y donde se cuece realmente las habas y donde se necesita quizás otros perfiles más completos, es solamente en Estados Unidos, Inglaterra un poco, Rusia y China, y a lo mejor en la India quizás todavía se puede, una educación así más clásica podría funcionar, porque se necesita todavía mucha gente para bueno, porque son países dominantes, son países grandes, son países que dominan extensas áreas y que realmente tienen recursos naturales a lo mejor en sus tierras, y que deben manejar realmente el mundo, ¿no? Y son protagonistas, digamos, ¿no? Y hacen guerras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, pues claro, con una sociedad, digamos, más, pues eso, más blandita, que se base en los sentimientos, en los buenos sentimientos, etcétera, pues ya basta, porque total, para ir a repartir una pizza, tampoco hace falta que seas un guerrero, quiero decir. Entonces, ni que tengas muchas ambiciones, etcétera, al revés, ¿no? Más bien. Hace falta que seas buena persona y que tengas buenos sentimientos y todo ese tipo de cosas. Luego, además, se necesita bastante gente para ONGs. Hay que pensar que Europa pues es un poco como el hospital, es un poco como la enfermería, es un poco como el sitio donde uno viene a descansar, ¿no? Donde los guerreros vienen a descansar, ¿no? Los guerreros japoneses, chinos, estadounidenses, ingleses, etcétera, los que de verdad curran, trabajan duro y tienen estrés, pues vienen a Europa un poquito a buscar ese buen rato, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que ser los hosteleros y los camareros y la gente bien, la buena gente que viene que les hace pasar un buen rato cuando ellos vengan a descansar, ¿no? Los chinos y toda esta gente. Entonces, claro, para esto pues no se necesita esa escuela tan dura, ni esta gente tan disciplinada, ni gente que sepa demasiado de nada. Entonces es eso lo que tiene que entender. No es un problema de comunismo, es un problema de que estás en un país que no pinta absolutamente nada, que tampoco tiene ambiciones de pintar absolutamente nada en el futuro, que no tiene nada que hacer en este mundo, quiero decir que no tiene ningún papel importante que jugar, más que jugar al fútbol y ser camarero. Entonces, quiero decir, pasárselo bien, en definitiva, ¿no? Pasárselo bien y tener trabajos simples y tal, o divertidos, ¿no? En caso de artista, deportista, lo que sea. Entonces, claro, para eso no se necesita pues demasiada dureza, al revés, ¿no? Se necesita más bien una educación blandita, divertida, pasárselo bien, etcétera, ¿no? Y luego pues unos pocos, los que sean más ambiciosos, pues sí, y los que sean hijos de gente con dinero, pues sí que se apuntarán en escuelas donde haya más disciplina, etcétera, si te lo puedes pagar y si es necesario, ¿no? Pues entonces sí, ahí siempre habrá una élite, ¿no? Una pequeña élite que sí que se educará para tener los pocos puestos de cierta relevancia que queden en el país, vasallo, de turno, llámese Francia, España o Italia, o Portugal, o Grecia. Y entonces, aunque Francia en menor medida, porque todavía pinta algo, aunque poco. Y ya está, hay que decir, es así. Es la cruda realidad, no es un problema de comunismo, es un problema de no pintismo, es decir, que no se pinta nada, punto. Bueno, pues nada, con esto espero haber aclarado todo este pequeño embrollo que tiene Federico en la cabeza con el tema de educación. Venga, pues nada, un saludo a todos, hasta el próximo podcast y nada, bienvenido al puñadito de suscriptores nuevos. Venga, animaros. Chao, chao, hasta la próxima.